Buenos días, bienvenidos, o buenos días, o buenas tardes, o a la hora que estén viendo esto, bienvenidos a Ventana de Emergencia. Hoy estoy muy contento, muy satisfecho porque está con nosotros Gonzalo Torres. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Este, Contento de estar acá un poco, no sé para qué, pero bueno, ya hablaremos y conversaremos de lo que quieras. Perfecto. Hoy yo haciendo algunas investigaciones sobre ti y algunas cosas que quería reparar, hoy veía algo que me llamó la atención poderosamente porque hay un video tuyo en cabina de Planeta, pero no donde está ahora, sino donde estaba antes, que es donde hoy está Oasis. ¿Dónde estás tú? Donde estoy yo. Y me percataba de que yo me siento en el mismo lugar donde solías sentarte tú, con ese mismo micro que tiene ese mismo Capuchón. capuchón rojo. Sí, exactamente. Capuchón rojo. Que muchas veces me lo he puesto como nariz. Eso te iba a decir, parecería apropiado, ¿no? Entonces Sí. ahora yo miraba ese video y decía, vaya, ¿qué historias debe tener este capuchón? No sé si acercarme con la misma naturalidad de antes. No, te aseguro que no es el mismo capuchón de Ah, ok, siempre. ok. Porque Ha se ve sido varios. desgastado, se ve Sí, desgastado. desgastado puede estar, pero te aseguro que no es el mismo capuchón de siempre porque ya sufren deterioros constantes en el tiempo. Sufren deterioros Sí, constantes. pero vamos a que en realidad no estás heredando absolutamente nada. Todo es No, no, nuevo no. allá. ¿Ah? Todo es nuevo. Todo es nuevo, sí. Sí, o sea, Correcto. salvo creo que el piso, no sé qué cosa, pero creo que relativamente todo es nuevo ahí. La ubicación es la misma, Exacto. O eh, sea, la única diferencia es que acá hay un operador y en ese pero, momento era Marquina. claro, Ajá. esa es la... Ahora, un poco para poner en autos a la audiencia, Ajá. cuando hay un rapport de a dos en la radio, Ujú. para mí es básico siempre la mirada entre dos personas, ¿no? Ajá. Y en verdad porque así uno se comunica muchas veces. La mirada es importante. Por eso nunca me ha ido bien tener a alguien al costado porque es otra dinámica que teniendo a alguien al frente. Ajá. No sé si te pasa a ti, tú lo tienes al costado A Marshall. a Sí, pero Marshall. lo que hacemos es ponernos un poco medio así como estamos Ujú. ahora y igual Ese es. intercambiamos algunos gestos o señas porque es de alguna manera esa dinámica te lo Ujú. pide, ¿no? Sí, esa es un poco la idea. Ujú. Algunas veces, y es raro, porque también es la fuerza de la costumbre, eh, lo hemos hecho lado a lado Ujú. y no es la misma energía. Y tiene que ver con el hecho de la mirada, ¿no? La mirada, a veces tú estás hablando una cosa y estás transmitiéndole otra. Ujú. Es como telepatía, en verdad, pero es Exacto. cuestión de la mirada. No van ni 5 minutos y ya aprendí algo. Ya ves. Mira, qué curioso. Pero no, sí es. Y eso lo sé desde el clown, en Sí. realidad. El clown me enseñó, y a diferencia del teatro o del actor, el clown está permanentemente, vuelvo a utilizar una frase, en verdad, quizás que sea ajena para el público, Ujú. que es romper la cuarta pared. Ujú. Romper la cuarta pared presupone Hablarle a la hablarle al cámara. público. Claro, directamente. Y es lo que se trasladó del teatro del clown a la televisión, que es romper la cuarta pared y hablarle a la cámara, a la cámara, a la cámara, ¿no? Ajá. Entonces, esa es un poco la idea de romper esta cuarta pared, que es justamente establecer otro código, Exacto. Me completamente llama la distinto. atención lo que decías del clown porque, claro, la gente entra, es como ahora entras a hacer impro porque de repente eres un poco cohibido y quieres soltarte un poco más y así de repente haciendo impro aprendes algunas cosas, ¿correcto? ¿Por qué entras a ser clown? ¿Por qué uno entra a ser clown? Como mucho en mi vida, todo ha sucedido de casualidad. Ujú. Simplemente estaba en el momento correcto, a la hora correcta, en el espacio-tiempo histórico correcto, Ujú. y de pronto me ofrecieron entrar al mundo del clown porque estaba tocando en la Liga del Sueño con Pelo Madueño Sí. y él estaba Estaba haciendo... Joana San Miguel también, Joana entró más un o menos. poquito después. Sí, hay por ahí unos videos bastante interesantes si la Sí, gente lo busca en YouTube. sí, son como Sí, de hace 30 kilos atrás. 30 kilos. Sí, y después resulta que yo ya estaba metido bueno, miento en realidad. A ver, mi ingreso
o sea, ya era como, estaba dado porque Jorge Madueño le había hablado a mí, a Yuli Natters, Ajá. y yo fui a ver... Pelo ya estaba en Pataclown. Pelo ya estaba en Pataclown. Ok. Pelo tiene una historia en Pataclown Claro, mucho antes que él que tiene la el mía. intro de la primera temporada. Sí, pero no, estamos hablando de No, teatro. estamos ¿Ah? hablando del teatro, por supuesto. Sí, estamos hablando de teatro. Y Él él, le habla a Yuli para que tú entres. sí, un poco. Ellos están de pareja en esa época. Un poco para que me mire, no es para que entre, ¿no? Para que me mire, oye, este pata Puede podría ser, ser. claro. Y Yuli, muy, muy interesante, tenía la idea también de incorporar gente nueva, no necesariamente con experiencia actoral, ¿no? Todos más o menos tenían, salvo también Pelo, no tenía tampoco tanta experiencia actoral. Y de pronto fui a una primera función de Pataclown en la ciudad que reventó posteriormente y quedé deslumbrado y maravillado. Es como si hubieras visto una revelación. Y me enamoré del humor, me enamoré del clown ahí. Y recuerdo que eso fue en el Teatro Británico, en el mezanine. No había casi nadie de público. Yo no sé si era un ensayo o de pronto era una de las primeras funciones en donde era un grupo desconocido y no lo había visto nadie, ¿no? Estaba yo arriba viendo y conecté y dije, wow, este humor es mi humor. Claro. Me llamó Yuli, participamos en un taller que devino en... ¿Dónde se dictaba este taller? Es que no se dictaba, pero ya era como... No era un taller sino era un taller para hacer un espectáculo. O sea, y esto era en la casa de Papá Clown, le decíamos, de Pata de Lucky, que tenía una casa totalmente derruida, en Barranco, por detrás de la municipalidad. Y ahí nos juntamos este grupo de gente nueva a improvisar, a que algunos nos enseñen cosas. Y de pronto ya me vi inmerso en una rueda que devino en la Pataclown ¿El espectáculo? Pataclown enrollado, Más? Ok. Pataclown enrollado, en el Teatro Yuascani. ¿Es Que fue un Pataclown enrollado, después es Pataclown en la ciudad? No, primero es en la secuencia es Pataclown en el amor, Ya. que en el Teatro Cocolido, donde hoy está la Tarumba. Ya. Sí, Ya. estoy hablando de unas épocas Sí, claro. alucinantes. En el Teatro Cocolido Ajá. se dio 2 o 3 funciones de Pataclown en el amor, en donde estaba Pelo Madueño, estaba Katia Condos también, estaba creo que Wendy también. Y se dio esta obra que fue una sensación para mucha gente que tuvo la fortuna de ver esa obra. Ajá. Yuli quiso hacer una segunda experiencia que fue Pataclown en la ciudad. Mientras duró Pataclown en la ciudad, que fue un éxito, Pataclown en la ciudad, que yo no estuve, en la siguiente nos incorporamos, algunos salieron, estaba por ejemplo Susel Paredes en Pataclown en la ciudad, Mira. ahora candidata A la alcaldía a la alcaldía de Magdalena. Estaba Diana Quijano, Germán González, estaba Marisol Aguirre. Mira. Y tú entras recién en la siguiente. Y entro en la siguiente. ¿Qué se llama? Pataclown enrollado. ¿Y esa es la previa al salto a la tele? No, hay otra que es Pataclown busca pareja. Okay. O sea, este grupo, digamos, fue agarrando todo un rodaje. Cuando ya llega a O la sea, tele, llegan hechos, pues, ¿no? Esa es la idea. O sea, mucha gente de repente Sí, no... porque no... o sea, se nota un peso ya, ¿no? Cuando están en O sea, televisión. nosotros no llegamos vírgenes a la tele, en el sentido de experiencia teatral o de experiencia de manejo del código del clown o de lo que quería Yuli Natters, ¿no? Recuerdo en algún momento Yuli muy ambiciosa y muy creativa, muy capa ella siempre en buscar nuevas oportunidades. Ya como que sentía que se había desgastado lo del teatro y quiso dar el salto a la tele y transponer o trasladar el lenguaje que habíamos conseguido en el teatro a la televisión.
Que es uno de los logros más importantes Y- de ella también. Yo ¿no? creo. Y entonces mucha gente cree que nosotros aparecimos como por generación espontánea en la tele, ¿no? Claro. Que había un fermento y de pronto salieron estos clowns de este fermento y no. Hay una experiencia previa de todos Ujú. en el teatro y en el trabajo Y del clown. cuando ustedes entran a la tele, hace a irrumpir. O sea, en el primer capítulo se sacan la nariz, muestran el escenario, rompen la cuarta pared, O sea, todo. la idea, sí, la idea era subvertir un poco, Ujú. ¿no? Pero yo creo, quizás me equivoque, pero sí tengo esa sensación de que Pataclown, cuando recién se emiten en sus primeros capítulos, no tuvo el mismo éxito que después, inclusive en las repeticiones. Claro. Fue una cosa gradual. Hay chicos ahora pequeños que ven las repeticiones Sí. y se enganchan también. Definitivamente, pero Pataclown no fue algo aceptado desde el comienzo. Ajá. Nos costó bastante y creo que a partir de la mitad de la temporada, de la primera temporada en adelante, ya agarró un poquito de peso. Pero la leyenda, esto ha nacido Ya ha mitificado todo. sí, en base a las repeticiones posteriores. Sí. ¿Cómo se escogió? Ahora tengo que confesarte que el curita era mi Pataclown favorito, de todas maneras. Y lo he Gracias. dicho varias veces. Gracias, gracias. Y es que me parece un personaje entre insolente, desafiante, crítico y en sus intervenciones sumamente gracioso. Es un representante del clero que además es ludópata, que además es sumamente pues, pervertido, ¿no? ¿Cuándo sé si- nació? claro. ¿De dónde No viene? sé si pervertido, libidinoso. Libidinoso, diría yo, bueno, o sea, no- libidinoso, por yo creo supuesto. yo creo que Pervertido más está bien, exagerando, sí, creo. yo creo que más bien va por los lados lúbricos Ajá. del deseo, ¿no? Exactamente. ¿Y lo imponen ya para la serie o venía un poco antes? No, mira, yo recuerdo que en realidad fuimos cada uno improvisando, o sea, los personajes ya estaban. Ujú. O sea, los arquetipos, o sea, como personajes ya estaban, ¿no? El machista con la sumisa, pero todos a raíz también de lo que cada clown daba o Exactamente. tenía, ¿no? Los fantasmas que vivían, y los fantasmas que vivían quizás no eran tres fantasmas. Ujú. Entonces había que colorear esos fantasmas, cómo eran. Y había improvisaciones, ¿no? Cómo son los fantasmas, cómo se relacionaban, cómo se relacionaban con la pareja, cómo se relacionaban con Monchi. ¿Y ya tú elegiste este personaje de alguna manera o cómo es que tú terminas siendo el O curita? sea, ni siquiera tenían nombres. Ujú, Cada uno fue poniéndole nombre. ujú. O sea, Gonzalete, porque, bueno, Gonzalo comenzó a hablar, bueno, era un curita y de pronto, claro, un curita, la imagen del cura en el inconsciente, el español, el cura español, Gonzalo, Gonzalete y... Claro, se fue construyendo, fue y se tomando fue forma. construyendo. Y de pronto también esa cuestión media irascible ya estaba Ese momento era increíble, te lo juro. ya Sumamente bien logrado. estaba en mi clown Ajá. anterior, ¿no? O sea, yo recuerdo que en Yuascani, en la Pataclown Enrollado, ya había un número entre Carlos Alcántara y yo, que yo era el papá y Carlos Alcántara era el niño que apareció en Pataclown. ¿Y tú cómo te tú lo llamas? llamas, sí. Ese ahí ya estaba en esa obra. Pero yo era el papá que se molestaba Ujú. y entonces eso se trasladó, esa irascibilidad se trasladó al personaje de Gonzalete, ¿no? Pero fue definiéndose también en el transcurso del show, ¿no? Y creo que cada uno le fue dando también su verdad, ¿no? Porque el clown nace un poco de la verdad de cada uno. En el caso de Gonzalete, esa cuestión nace después, lo he analizado. Yo en algún momento quise ser cura, entonces están presentes todas esas y ese deseo de ordenar el mundo, mi mundo, y la frustración de adolescente que había estado frustrado hace unos
años, apareció de pronto en Gonzalete, ¿no? Esas ganas de ordenar el mundo a su manera, y de pronto ese líbido de adolescente también se salió, fue manifestando, ¿no? Sí, no, y hay varios capítulos notables. Yo recuerdo el capítulo donde haces el casting para ser cobrador de combi. Ah, sí. Magnífico, hasta ahora cuando estoy a veces un poco triste lo vuelvo a ver, es increíble. No sé si es cuántas veces tuviste que grabar esa escena, pero creo que, no sé si alguna vez, o sea, te podría salir igual, no creo. Es un momento muy especial. Tú sabes que muchas de las cosas eran en realidad del momento, mucho era Las del chapas, momento. Las chapas las inventaba cada uno, las iba craneando. las iba craneando, pero no se las decía hasta ese momento Claro. para poder generar algo. Vocaliza Los Sultanes es una chapa tan buena que se siente como que rompen un rato los personajes. Totalmente, sí. Y bueno, sí, habían un montón de chapeos, que es una cosa Claro. muy criolla. Exactamente, y eso sí es un enganche muy, muy directo también, Sí, ¿no? muy peruana, limeña en realidad. ¿Para qué nos sirve el humor? El humor nos sirve para muchas cosas. El humor, y como hay distintos tipos de humor, pero yo creo que principalmente creo que el humor es un desahogo. Es un desahogo y una vía de escape. Y puede ser una vía de escape totalmente hasta nihilista, que no te conduce a nada, pero una vía de escape al fin, pero también puede ser una vía de escape de tus frustraciones sociales, políticas, y creo que el tipo de humor que nosotros hacíamos en Pataclown servía para algo bien importante en ese momento, que es para criticar el momento social, político, y no dar por sentado muchas cosas que teníamos en esa época, ¿no? Me gusta, yo cuando te conté que había visto Pataclown en la ciudad y que me llamó la atención y para mí fue como un despertar, fue esa conexión con ese humor que te hace reír, pero de pronto, ay, me dolió un poquito, ay, sí, ¿verdad? Hay una crítica detrás, ¿no? Es un humor que principalmente te hace reír, pero de pronto te cuestiona, ¿de qué me estoy riendo? Exactamente. ¿Crees que eso debe aspirar, el humor? No, porque creo que no, creo que el humor en realidad no debe ser un bloque monolítico. En realidad creo que hay una diversidad. Si no, no existiría los hermanos Marx, o bueno, los hermanos Marx también van por ahí, pero no existirían los tres chiflados, que también son divertidos a su manera, pero son de alguna forma, simplemente no hay una crítica, pero es humor, ¿no? Te podrá gustar, podrás estar de acuerdo, pero a mí me divierte tanto como me divierte Elmer y Bugs Bunny. Ajá. O sea, uno podrá encontrar afinidades en el humor, pero creo que mientras más diversidad en el humor haya, es mejor, es más saludable. Así es. Sí creo que el humor, además, se permite, puede ser tan expansivo que puede burlarse de sí mismo, de los paradigmas que va creando a veces el humor. Y eso es sano y saludable, ¿no? Así es. Y me parece bien interesante además que, bueno, esa vena, digamos, humorística un poco tuya, no la has perdido, ¿no? Yo creo que en la radio la mantienes y te lo digo porque de repente en el lado televisivo has configurado después de Pataclown y, bueno, un poco con los años después, ya que vinieron después, un programa que de repente tenía otro corte, ¿no? Sí. Que es A la Vuelta de la Esquina, un programa que ya felizmente, y te digo felizmente porque es difícil sostener propuestas como esta, pero felizmente tiene más de 10 años, más de una década, explorando diversas facetas, Sí. y por eso no solo te felicito, sino que me parece sumamente valioso. Pero, ¿cómo surgió esto? Porque yo recuerdo claramente cuando empecé a verlo, y uno de los primeros capítulos que vi fue el de donde exploraban calles y te contaban por qué se llaman así, quiénes fueron estas personas. Y yo me dije, qué tonto soy, que eso ha estado todo tiempo frente a mí, nunca me he preguntado quiénes son estos señores, ¿no? Entonces eso fue como abrir una puerta para mí, dije, mira qué interesante este tipo de programas, ¿no? Entonces me preguntaba esto, ¿cómo surge a ti eso? ¿Ya lo tenías de antes? ¿Era otra faceta tuya?
Porque además no es que tú eras particularmente historiador o algo No, así, no, tú eras, no para nada. ejercías publicidad, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿No? Como todo, como la mayoría de cosas de mi vida, todo ha caído por casualidad. Ujú, Y he ido aceptando esas casualidades y las he ido cogiendo y me he aventurado a eso, como lo de Pataclown, por ejemplo. Yo estaba en el espacio-tiempo histórico perfecto para que cayera eso. Pero después me he conectado de otra forma con eso. Por ejemplo, a ver, para ir a la anécdota, yo fui a presentar un proyecto X y terminó encarpetado ese proyecto. Mientras tanto dijo, oye Gonzalo, más bien, sí, mientras analizamos esto, tenemos un programa, ¿por qué no haces el piloto? Y dije, ahorita no tengo nada que hacer, ¿no? Ya, vamos pues, ¿no? Vamos. Claro. Y comenzó a generarse esto de, que no era ese programa, en realidad comenzó a generarse, No era el piloto de A la Vuelta de la Esquina. no, era otro piloto de otra cosa que tenía un fragmento de una cosa que iba a ser el embrión de A la Vuelta de la Esquina. Y ese embrión terminó apoderándose de todo este programa, porque me dijeron, oye, nos encantó, queremos darle una vuelta a esto, y terminó siendo A la Vuelta de la Esquina. Después, ¿Se puede saber el piloto que tú presentaste de qué iba? el piloto tenía, además el piloto era yo como productor, Ajá. junto a Carlos Carlín como productor también, Ujú. pero a conductor era Paul Vega, Ajá. y se llamaba, está todavía, La Verdad de la Milanesa. Ujú. Era una investigación como no sociológica, pero era una investigación para llegar al punto de, por ejemplo, quién produce las zapatillas, unas zapatillas emblemáticas. Ok. Por ejemplo, las zapatillas Bata, quién las produce, cómo se producen, pero además cómo se utilizan, quién las utiliza. Era bien sociológica la cuestión. Ok. Era llegar a la verdad de la milanesa. Ajá. Por ejemplo, las muñecas, la Chichovelo, ¿no? Que era quién producía la Chichovelo, hasta llegar a una clínica de muñecas, etcétera. Bueno, ese es otro tema. Sí, sí. No se copien, no se copien, ya lo desconté ya. No ustedes, los que están escuchando. Todo esto fue llevándote a lo que luego terminó siendo Claro, La Vuelta de sí, la ahí Esquina. esto terminó encarpetado Y lo otro se fue formando. y claro, y llegó a la vuelta de la esquina, pero con a la vuelta de la esquina me di cuenta de la relación que mi padre había, o mejor dicho, la influencia que mi padre había tenido en mí en cuanto a patrimonio histórico o un patrimonio arquitectónico. Mi padre era arquitecto y yo era el conchito de la familia y me enseñó a ver la ciudad de alguna forma diferente. Y también era ratón de biblioteca y me encantaba en la Que tú biblioteca. también lo eras, claro. Me encantaba, no, yo era, Tú eras, sí. ok. Bueno, mi papá también, o sea, y él tenía su colección, pero me encantaba ver, por ejemplo, libros que tenía sobre la guerra con Chile y ver, oye, ¿esto Claro. es Lima? ¿Esta foto antigua es Lima? ¿Dónde queda esa vaina? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Está? ¿No está? Y Esto es lo que después, tú plasmas de una manera bastante interesante en la tele, ¿no? claro, y después he recordado, claro, es eso lo que de alguna forma sembró mi papá en mí. Hace poco dabas una charla muy interesante que un poco engloba todo esto, que partías del concepto, uno no ama lo que no conoce. Sí, Y mucho de lo que tú muestras ahí tiene esta intención de dar a conocer cosas y de responder esta investigación que de repente a la que me estás preguntando ahora, de cosas que tú no sabías, cosas como las que yo cuando vi las calles me asombro y empiezo a conocer y me hacen averiguar cosas sobre mi propia herencia, ¿no? O mi propio pasado, ¿me entiendes? Ese tipo de contribución, el no ama lo que no conoce, termina creo que englobando, resumiendo un poco esto, ¿no? sí, en realidad es una frase que es bien usada, que hasta Sí, puede claro. ser cliché, pero los clichés encierran grandes verdades, Definitivamente. que por manías que sean, en realidad no dejan de ser verdad. Ajá. Y creo que la responsabilidad, hay una gran responsabilidad por parte, primero, de los entes a quienes les tocan enseñar y divulgar, y por otra parte al ciudadano que va a recibir. Uno es el Estado que tiene que enviarte, darte
darte la información, cuidarte el patrimonio para que lo ames. O para que lo conozcas, mejor dicho, para que lo conozcas primero y luego lo ames. Nadie puede amar sin conocer. No puedes amar por obligación. Es decir, oye, por si acaso respeta tus monumentos porque está en el Código Civil, que si no respetas estás destruyendo y tienes penas privativas, etcétera, no sé. Entonces, pero la principal obligación es, hey, acércate a tu monumento, sé cercano. Yo creo que el patrimonio en general no debe ser lejano e intocable. Es decir, no toques la huaca, no toques no entres a la huaca, no hagas esto en una huaca. No debe ser una cosa como venerable, sino debe ser una cuestión cercana. Cercana. Ajá. Por eso yo admiro mucho a quienes conectan el patrimonio con el vecindario y con su gente. Y hay muchos ejemplos de eso. Y por otro lado, el ciudadano, que sí se debe estar, por lo menos al que le pido, que debe tener la obligación de conocer, o de por lo menos tratar de conocer o interesarse. Porque al hacerlo, alguito le va a chorrear y le va a quedar en la mente, y le pido que por favor a esa persona siempre que divulgue. Dáselo a conocer a tu hijo, a tu esposo, dáselo a conocer a tu compañero. Oye, me fui a tal sitio, qué bacán. O sea, esa es una responsabilidad que creo que... ¿Cómo afecta esto o cómo se relaciona con el autoestima de nuestro país? Yo creo que es importante en realidad porque mucho tiempo hemos vivido sin autoestima, en un país deprimido. Un país adolescente, decían. Sí, un país acorralado por muchas cosas, por crisis, por violencia, y en las que no nos sentíamos con la debida fuerza o responsabilidad de poder cargar con nuestros orgullos, porque sí los teníamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gastronomía, tan tocado también, pero que no es el único, y con justa razón hay muchas críticas de que en realidad no debemos basar el país solamente en nuestra comida, pero sí es una partecita de lo que somos, es parte de lo que somos también. Y yo recuerdo que la comida que comía el ají de gallina era el ají de gallina de mi casa y más nada. Claro. Y de pronto, ¡hey! El ají de gallina es nuestra herencia y nuestro orgullo. Igual debería pasar con nuestro patrimonio. Machu Picchu, wow, cuando se eligió Machu Picchu como... Claro, todos fuimos a votar. Todos fuimos a votar y estamos ahí porque es Machu Picchu y es... habiendo tantas otras también, ¿no? Entonces, yo también quiero que haya otros Machu Picchu en el país. ¿Cuán cerca estamos de eso? Lejos todavía. ¿Qué falta? Falta que le demos de verdad valor a nuestro patrimonio, ¿no? Que yo siento que se ha avanzado, en cierto, pero se ha retrocedido también en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, es sintomático que cuando se incendia uno de los edificios de Plaza 2 de Mayo, que esté hasta ahora sin ponerlo en valor, y ha estado por mucho tiempo casi a punto de caerse, ¿no? Y eso dice mucho, en realidad, del estado de nuestro patrimonio, ¿no? Muy enrevesado en cuestiones de leyes, y se puede tocar, no se puede tocar, es bien público, es bien privado, y creo que hay temas que están complicados que no nos dejan avanzar ahí. Pero por otro lado, por ejemplo, el Estado es lento. El privado quizás puede el público puede ser más rápido. Entonces, ahí yo creo que un encuentro que se tiene que dar entre privados y lo público, que puede beneficiar a todos. Creo que ese es un lugar que se puede explorar. Y se necesita explorar mucho más. Exacto. Y si estamos hablando de esos temas, para mí... Perdóname, que te interrumpa, y sin quitarle el rol al Estado, ¿eh? Sí, claro. Sin que el Estado abandone su rol
de proteger y difundir. Ajá. No, ya lo que iba era, y me parece sumamente interesante lo que dices, pero es inevitable mencionar o unir en esta ecuación también las diferencias sociales, que de alguna manera juegan también un rol clave. Sí, ¿No? definitivamente la Hay un diferencia. distanciamiento que yo lo siento marcado, lo siento que sobre Sí, todo en momentos de elecciones o en determinados momentos se acrecenta más, sí, el termómetro sube. por otros motivos el Sí. Perú todavía está fracturado Ujú, socialmente, hay una brecha, ujú, pero y, y- y es como que en realidad nos hemos dado cuenta que esa brecha que tiene tantos años, por no decir siglos, ujú. recién la estamos mirando. Era el status quo desde hace mucho tiempo, Sí, así y es, entonces definitivamente. donde uno aprieta y machuca el granito, va a brotar la pus de todas Ujú. maneras. Es lo que toca. Ahorita es lo que toca y todo el mundo está amargado con todos y contra todos y resentidos unos contra otros y con justa razón. Eh, Nos toca limpiar esa mugre, sanar esa herida. ¿Cómo hacerlo? Ese es el kit ¿El del... diagnóstico ya lo tenemos? ¿Ese primer paso al menos? Yo no sé si todavía lo tenemos, ¿no? O ¿O sea, yo creo que estamos al menos en camino? estamos en... O sea, recién es sintomático también que recién se escriban y comiencen a aparecer ahora Ujú, eh, obra, literatura, películas, teatro sobre la crisis de violencia en los años 80. ujú. Y ha pasado, mira, ¿cuánto tiempo? Es sintomático porque la distancia nos permite y de pronto vuelven a salir cosas, pero es necesario. Es como pasar por un proceso en el psicólogo. Vas a querer sacar toda esa mugre, Claro, la por parte donde empiezas a llorar y vas y sí, empiezas a contar y tus empiezas dramas. a pegarte, a darte, pero es sanador. Finalmente yo creo que va a ser sanador. Eh, ¿Te consideras optimista? yo me considero optimista a pesar de todo, aunque no dejo de ser pesimista en muchas cosas también. Ujú. Me frustro como cualquier otro y a veces tiro la toalla como cualquier hijo de vecino, pero creo que mi mirada es optimista a largo plazo. Una de las cosas por ejemplo, yo creo más en cuestiones de, por ejemplo, cómo curar estas brechas, es hablar de lo que es el bien común. Así es. Algo que lo hemos dejado de lado Ujú. y creo que es muy saludable que se hagan espacios públicos y que se entienda qué significa un espacio público, que Eh, es justamente, como su nombre lo indica, un espacio de todos Así y a es. todos nos pertenece. Cuando se abren plazas, cuando se desenrejan calles, se desenrejan parques, En los últimos años, centros comerciales han tomado los lugares de los espacios públicos. sí, ese es un fenómeno interesante también. Así es. Igual es un fenómeno que también, de alguna forma, también genera un poco de segregación. Sí, porque son Este, espacios públicos, pero que generan segregación. sí, Eso me parece bien chévere que lo hayas notado. Pero yo también lo he marcado así. Y están tomando esto porque hace un momento tú también decías que de repente los privados son más rápidos, los privados son más ujú, dinámicos para este tipo de sí, cosas. y bueno, Y por otro lado, las entidades públicas han descuidado los espacios públicos. sí. Yo creo que los espacios son públicos, por eso decía que cuando se desenrejan, se abren los espacios públicos, Ujú, creo que en realidad son ejercicios de democracia. ujú, Y creo que esta democracia que nos ha sido, que nos es dura hasta el ujú. día de hoy y nos es elusiva, creo que se confronta en los espacios públicos y debemos hacerlo para poder encontrarnos con el vecino. Ujú, Encontrarnos, oye, Carlos Orojo, ¿no? Gonzalo Torres, ¿cómo te ujú, va? Pucha, yo pienso así, yo tengo este perrito, ujú. acá, ya, pero tu perrito no puede hacer, no, sí, pues no puede hacer, no, recoge tu, ¿no? Las heces, se confrontan los derechos de los demás y se hace un ejercicio de la democracia muy, muy a nivel grassroots, o Así es. sea, Qué a nivel interesante. primario, básico. Dentro de lo que mencionabas, y mencionabas un gran parte de los últimos años que hemos tenido en la historia y las fracturaciones que hemos tenido también,
Y es inevitable preguntarte, pero y es algo muy, muy coyuntural ahora también, porque hay un tema con lo que representó Fujimori en su momento, en nuestra historia, el cargo que él tenía, las cosas que hizo y no hizo también. Mientras el Fujimorismo persista, ¿tú crees que todavía arrastramos un poco de eso? ¿Todavía no podemos empezar a curar? Y no digo que, bueno, desaparezca como partido per se, pero mientras se incluya o tenga todavía el accionar que tiene, por ejemplo, ¿es jodido empezar a sanar? Sí, yo creo que sí. Hay mucho, en la política en general, Sí. hay mucho revanchismo. Ujú, Hay mucho, entro yo para, como tú lo has dicho, para joderte a ti. ujú, Y creo que hay mucha, por usar una palabra muy leve, mucha piconería. ujú. Pero en esa piconería hay maldad y ganas de fregar al otro sin pensar en El bien común. el bien común Ujú. en el país, sino simplemente hacer política para generar trincheras. Para Uno polarizar. para polarizar, y uno frente al otro, porque el que polariza es como regresar a las tribus, ¿no? La tribu o la etnia tal versus la etnia tal. Ah, yo tengo el árbol más grande es mío, esta parte me pertenece y, ah, no, pero nosotros hemos hecho esto. Ah, no, no, no. Eso no va, yo voy y lo destruyo, porque no es parte de la sociedad que queremos. Ujú. Este, yo creo que esos guetos, esas trincheras, no nos permiten avanzar. Hay pensamientos, evidentemente, que pueden ser contrapuestos, Ujú. y eso es parte de la Del democracia, debate, claro. pero hay, hay, se pueden llegar a consensos de nación, de qué es lo que queremos. Y creo que hay un cierto egoísmo ahora en la política de, de querer utilizar todos los medios, inclusive los vedados, Ujú. trampas, corrupción, etcétera, para poder joder al otro. Entonces creo que no estamos pensando como nación, no estamos pensando como un ente en el que estamos todos metidos y que tenemos que avanzar. Creo que si eh, el Fujimorismo sigue, en realidad podría seguir sin Fujimori ni el Fujimorismo, Ujú. porque creo que es un pensamiento que ya se instaló, lamentablemente. Saldrá ese partido, vendrá otro. Ujú. Este, y creo que hay mucho rencor que se ha instaurado de un lado y de otro lado también. O sea, hay que reconocer Sí, por supuesto. que hay posiciones enfrentadas y gente que no da su brazo a torcer por Ajá. ningún lado. Sí creo, y para ser claro, que la maquinaria eh, que ha instalado Fujimori sigue causando destrozos en el país. Y volviendo un poco a lo que hablabas tú de que tienes este lado optimista también y has hecho una contribución, ¿eso implica una confianza ya en próximas generaciones? Yo creo que sí. O sea, hay un pensamiento, Porque es parte de lo que tú has ido elaborando también, o sea, de sí, lo que has construido en medios todos estos tiempos. Es un programa que no tiene 10 años por gusto y es parte de una esperanza que de repente, me decías tú, soy optimista a largo plazo. yo creo que las De nuevas repente no es tu generación, es la que no, viene. es la que viene. Yo creo que es la que viene, pero que nosotros hemos estado sembrando. Yo creo que las nuevas generaciones Ujú, eh, tienen una mirada mucho más abierta de las cosas, ujú, mucho más sin sesgo. Creo que una generación a la cual el mundo es un campo abierto ujú. y que se puede hacer todo, ¿no? Creo que, eh, creo que la historia es importante también para ellos. Creo que están ávidos de aprender. Eh, ojalá lo que yo siento es que ojalá se concrete eh, esta, esta apertura en realidad. O sea, que los nuevos espacios de discusión entre los jóvenes, que son las artes, que son la nueva Ujú. política, la universidad, etcétera,
sea fructífera, ¿no? Por supuesto. Creo que he aprendido bastante contigo en esta conversación que hemos tenido y el tiempo se ha pasado realmente muy rápido. Quiero agradecerte por haber estado acá, agradecerte por de repente haber visto algunas cosas que yo haya hecho en su momento y que eso haya motivado también que estés acá. Sí, no, gracias a Eh, ti, Carlos, porque en realidad el, y me o gusta sea, lo que has hayamos hecho sí. me pareció un lenguaje nuevo, completamente nuevo. Y gracias también por eso, porque nadie tiene ese pensamiento crítico frente a muchas cosas que dices, no, esto es popular. Ajá. Lo popular también puede tener, ahí tiene un Por trasfondo supuesto. interesante para analizar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por eso y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por lo que has podido enseñar en este tiempo, por la responsabilidad que has asumido y y discúlpame a mí más bien porque en vez de hablar de repente algunas cosas del pasado que podríamos haber impulsado mucho No, más, hemos imagínate. hablado de actualidad y un poco de lo que viene. Me hace sentir bien satisfecho. Imagínate, gracias.